En todos los idiomas del mundo existen palabras extranjeras. Hablar hebrañol, mis estimados hermanos, no es que utilicemos una que otra palabra que, como en todo idioma, existen. Por ejemplo, en nuestra manera de hablar, es una cosa prácticamente universal utilizar la palabra aleluya, la palabra amén. Eso es normal. Cuando hablamos de hebrañol, no estamos diciendo que está mal que cuando nosotros nos saludamos entre hermanos de la fe en raíces hebreas nos decimos shalom. Shalom es un saludo, pero decir aleluya o decir amén de ninguna manera se puede comparar con lo que significa la mezcla similar al Spanglish que sucede con el español y el hebreo. Shalom, tengan buenas noches, estimados hermanos y amigos. Hemos realizado una encuesta recientemente en nuestro canal a propósito de nuestro video con el tema sobre el hebrañol. Este tema fue presentado con el propósito de invitar a un diálogo respetuoso, considerar el tema, reflexionar al respecto y sobre todo me interesaba mucho conocer la opinión y sobre todo los argumentos de quienes se encuentran a favor de la práctica del hablar hebrañol en las comunidades de raíces hebreas o quienes enseñan esta práctica. Pues bien, esta noche quiero responder al resultado de la encuesta realizada y sobre todo vamos a responder a los comentarios que se hicieron en la parte de la encuesta y también vamos a responder a un comentario que se hizo en la parte del video. Así que bienvenidos esta noche a respondiendo comentarios del tema el hebrañol. Vamos a ver entonces, aquí tenemos en pantalla la encuesta realizada en el canal. La pregunta que hicimos en la encuesta decía de la manera siguiente: ¿está usted de acuerdo con la práctica de hablar hebrañol en raíces hebreas? Argumente. Mis estimados hermanos y amigos, a veces resulta para mí un poco frustrante, debo confesar, el tratar de expresarme de la mejor manera. Hago mi esfuerzo por expresarme de la mejor manera, sobre todo hacerme comprender. Y aunque en la pregunta coloco argumente, pues hubo personas que participaron, pero creo que falta un poco de argumentación, aunque agradezco mucho a quienes participaron y dieron su opinión al respecto. Pues bien, vamos a ver el resultado de la encuesta. La encuesta quedó con un 56% de los votos, que fueron en total 9 votos. Aquí están, 9 votos. Eso es un 56% de la participación a favor del sí. Luego tenemos el no con un 44% y la opción neutral no recibió ningún voto. Bueno, entonces diríamos que de los 9 participantes ganó la opción sí, aunque nuestro voto del canal está a favor de la opción no. Lógicamente, lo explicamos en el video que hicimos al respecto. Una de las cosas que quiero hacer notar es que me da la impresión a mí, creo que algunos no perciben bien la idea que hay en el concepto de hebrañol, de la palabra hebrañol. Porque vamos a ver las respuestas o los comentarios y allí vamos a notar que pareciera que confunden lo que es hebrañol con el estudio del hebreo o el uso de algunas palabras hebreas en nuestra presentación de un tema o en nuestra comunicación entre los miembros de una comunidad o entre hermanos. Vamos a comenzar desde abajo, que son los comentarios más antiguos. Saludos al hermano que utiliza el usuario Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. Él nos dijo: Shalom, no le veo malo, por cuanto en la cristiandad aprendimos a usar términos hebreos tales como aleluya, amén, etcétera, y nadie dijo nada. Muy bien, fíjense, en la respuesta yo percibo que el hermano de Senda Antiguas no me capta bien la idea de lo que es el hebrañol. En todos los idiomas del mundo existen palabras extranjeras. Hablar hebrañol, mis estimados hermanos, no es que utilicemos una que otra palabra que,
como en todo idioma existen, por ejemplo, en nuestra manera de hablar, es una cosa prácticamente universal utilizar la palabra aleluya, la palabra amén. Eso es normal. Hacemos oraciones y terminamos la frase como nos enseña la Escritura con la palabra amén. Amén es una palabra que significa que Yahweh o Adonai es rey fidedigno. Eso es lo que significa la palabra amén. Es como una especie de acróstico que significa que el Creador es rey y es fidedigno. Entonces, cuando decimos amén, estamos declarando que es verdad, que es cierto, que es verdadero lo que se está diciendo, con esa veracidad del Creador. Aleluya es una palabra también ya universal que significa alaben a Yahweh, ¿verdad? Entonces es una invitación a alabar a Yahweh. Cuando hablamos de hebrañol, no estamos diciendo que está mal que cuando nosotros nos saludamos entre hermanos de la fe en raíces hebreas nos decimos shalom. Shalom es un saludo, pero decir aleluya o decir amén de ninguna manera se puede comparar con lo que significa la mezcla similar al Spanglish que sucede con el español y el hebreo. Cuando hablamos de hebrañol estamos hablando de una práctica ya extrema de mezcla de palabras hebreas con palabras al español. Entonces ya es una deformación del idioma y es un código que resulta ineficaz para transmitir un mensaje. Yo a veces he querido hacer como una oración, lo que pasa es que como yo no hablo hebrañol, a veces se me dificulta, pero yo me he encontrado muchas veces en reuniones de personas que hablan hebrañol y me he encontrado por internet escritos de hebrañol que, por ejemplo, si yo voy a hacer una reunión aquí en YouTube y yo voy a decir Shalom, Shalom Ahim, Beahayod, Shalom Lekulam, aquí estamos en esta laila para que tengamos una bodá de bendición para el Padre Eterno, Melech HaKavod, y por ahí empiezo a mezclar cosas hebreas con cosas al español. Pues quienes forman parte de pronto de mi grupo religioso, quienes tienen un grupo religioso, puede ser que me comprendan. Pero quienes no han tenido un acercamiento al estudio del hebreo, no me van a percibir qué es lo que quiero decir. Además, otra de las cosas que tiene el hebrañol es que hay una tendencia de extremismo religioso de eliminar palabras del español porque supuestamente son palabras corrompidas, corruptas. Y, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, hay quienes no utilizan la palabra día. Porque así como no utilizamos la palabra Dios de manera regular, y no significa que decir Dios, mire, es que tenemos que estar conscientes con quién nos estamos comunicando. Si estamos frente a un auditorio que tiene la misma enseñanza, doctrina y entendimiento que nosotros, podemos utilizar términos hebreos al momento de dar una enseñanza, por ejemplo, que pueden ser mejor percibidos por ese auditorio. Pero si yo abro aquí una reunión, hago una transmisión o un video abierto al público en general y me pongo a mezclar exageradamente palabras hebreas con el español, lo que voy a lograr es que no me comprendan. ¿Y cuál es la intención de la comunicación, del mensaje, si la gente no me va a comprender? ¿Me comprenden ustedes a mí? Entonces yo cuando vaya a hablarle a la gente, no voy a decir pan. Vamos a comprar un paquete de lejen. ¿Qué necesidad tengo yo de decirle a una gente que hablan en español que vayan a comprar lejen? Entonces ese tipo de cosas, mis estimados hermanos, son las que yo digo que no están bien, ¿verdad? A mi juicio y mi opinión, y trato de no ofender a nadie con lo que digo, pero tengo que expresar lo que pienso. Esas son cosas que no edifican, que no tienen sentido realmente, sentido común en las escrituras. Bueno, quienes de pronto sienten que están en una elevación espiritual por hacer esas cosas, bueno, no estoy de acuerdo, pero respeto a quienes lo hacen, pero yo a eso no le veo sentido. Entonces, a eso es que yo me refiero, a mi hermano de Sendas Antiguas, de que el hebrañol es una práctica incorrecta que se ha metido hasta los tuétanos en los creyentes de raíces hebreas. No es que no digamos aleluya, no es que no digamos amén, no es que no nos saludemos con shalom o no digamos Shabbat Shalom o sustituyamos la palabra Dios por Elohim. Otra cosa normal es que nosotros utilicemos el nombre del maestro como Yeshua. Son como cosas que muy básicas, muy necesarias.
Pero el hebrañol no se trata de eso, mis estimados hermanos y amigos. El hebrañol es una exagerada mezcla del idioma hebreo con el español. Allí es donde se convierte en un código de comunicación que interfiere en el entendimiento, impide el entendimiento, sobre todo de los que no conocen el mensaje de raíces hebreas, a quienes queremos llegarle con la enseñanza. Entonces, ¿cómo va una persona que no ha estudiado hebreo a comprenderme cuando le hablo de raíces hebreas? Lo que hago es desestimular que la persona se interese en continuar aprendiendo de estas cosas, porque se hace la idea de que tiene que saber de hebreo para poder comprender el mensaje que le quiero transmitir. Y bueno, muy bien recibida la opinión de cada uno y respetamos la opinión de todos, ¿no? Solo trato de hacerme entender de cuál es la diferencia entre algo que puede ser aceptable con lo que ya es extremo. Por otro lado, quiero dar un saludo al hermano Juan Valderrábano, antiguo compañero de la antigua comunidad Asamblea Yahvé Internacional, que dejó de existir hace algún tiempo. Y bueno, muy estimado hermano para mí, nos dice aquí en la encuesta: si se usa una palabra hebrea, se debe dar la explicación de su significado. Es decir, no está mal enseñar las palabras hebreas o usarlo cuando sea necesario, pero se debe explicar su significado a la audiencia. Y me da la impresión, por el momento en el que se hicieron los votos de la encuesta, que el hermano Juan votó a favor de la práctica del hebrañol. Pero cuando leo su comentario me doy cuenta de que no hay relación entre lo que él me está diciendo con lo que es el hebrañol en sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión del hermano Juan, que está diciendo acá, ¿verdad? El hermano Juan utiliza aquí el usuario Escuela Instrucción Verdadera 9507. El hermano Juan nos está diciendo algo con lo que yo estoy de acuerdo. Si se usa una palabra hebrea, se debe dar la explicación de su significado. Ahora bien, analicemos esto. Si se usa una palabra hebrea, ¿en qué contexto? Porque si estoy conversando, si estoy en una conversación abierta, no tiene mucho sentido que yo empiece a usar palabras en hebreo y entonces tenga que estar explicando cada una de las palabras. Entonces, cuando el hermano Juan dice, si se va a usar una palabra hebrea, se debe dar la explicación, yo entiendo que el contexto para esto es cuando estoy dando una enseñanza. Si yo estoy dando una enseñanza y yo, por ejemplo, voy a hablar del camino y voy a utilizar la palabra camino en hebreo, o voy a hablar de la halajá hebrea, entonces yo tengo que explicar qué es eso de halajá y qué es lo que significa cada término hebreo que utilice, porque estoy dando una enseñanza, ¿sí? Entonces, en ese contexto estoy totalmente de acuerdo con el hermano Juan. Él dice que no está mal enseñar palabras hebreas, no está mal. Yo dije en el video que cuando estamos en un grupo de estudio de hebreo, por ejemplo, es totalmente lógico que tengamos diálogos donde practiquemos las palabras que estamos aprendiendo del hebreo, pero estamos en un grupo de estudio, mis estimados hermanos y amigos. Estamos en un contexto correcto. La cosa es no ser extremistas y abrir los ojos y saber en qué contexto estamos, cuál es nuestro auditorio y cómo desenvolvernos en cada uno de esos sin extremismo. No, porque no, yo la palabra, lo correcto es decir John y yo voy a decir es John, porque eso es la verdad y no sé qué más. Y bueno, está bien. Yo porque no, yo soy una persona muy equilibrada en estas cosas y trato de mantener un equilibrio para un mejor desempeño de la comunicación. A veces somos muy extremistas, muy ortodoxos en muchas cosas que pues dificultan hacer el trabajo que hay que hacer. Ok, muchas gracias al hermano Juan. Ahora bien, ¿qué más nos dicen por aquí? Por aquí hay otro comentario. Este usuario dice: creo que las escrituras sagradas fueron escritas mayormente en hebreo. Los creyentes en el Eterno debemos aceptarlo y ponerlo en práctica de manera que, escudriñando una traducción seria al español, no mezclando ambos idiomas, totalmente de acuerdo con este comentario, podamos comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso y ponerlo en práctica. Este hermano o amigo, no sé, no lo conozco, no sé quién es la persona, agradezco su participación, ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo. Ciertamente, las escrituras de lo que llaman los cristianos Antiguo Testamento, en su mayoría fueron escritas en hebreo. Algunas porciones de esos textos están en arameo, que son lenguas hermanas. Entonces, allí, cuando se trata de aprender el hebreo para entender en el estudio de la escritura mucho mejor el significado de lo que está diciendo, al escudriñar la escritura, para lo cual nos ayuda a utilizar diversas traducciones del texto bíblico,
Biblias interlineales, ese tipo de cosas es importantísimo. A mí me agrada mucho estudiar la escritura desde su lengua original, el hebreo, el arameo, el griego. Entonces, allí es distinto porque estamos estudiando, ¿verdad? Estamos dando la enseñanza y yo puedo decir, esta palabra viene del término hebreo tal, del término griego tal, y ahí es lícito pronunciar ese término y se explica lo que eso significa y la relación que tiene con la enseñanza que estamos dando, y estamos correctamente en un contexto. Entonces, claro que en raíces hebreas es importantísimo. Yo le respondo aquí, sí, el idioma hebreo es esencial para el proceso de restauración de las raíces hebreas. Lógico, estamos hablando de raíces hebreas, pero se debe estudiar formalmente y no tomarlo de forma emotiva para hablarlo utilizando palabras innecesarias en nuestra comunicación en español. Entonces, claro que la lengua hebrea es una lengua hermosa, claro que la lengua hebrea es algo que necesitamos aprender. Obviamente, si estamos en raíces hebreas. Bueno, para irnos acercando al final, mis estimados hermanos y amigos, en todos los comentarios que dejaron en el video sobre el hebrañol, hay diversos. Voy a escoger uno solo. Y quiero saludar a Alba Lobo Pérez, que comentó lo siguiente. Bueno, dice ella, entiendo que es una dama. Dice, bueno, considero que poco a poco se aprende a hablar hebreo. Lo veo muy bien. Bueno, aquí es donde está la confusión. Poco a poco se aprende a hablar hebreo. Hablar hebreo, bueno, ¿estamos buscando aprender a hablar hebreo o aprender a entender la escritura en hebreo? Ahí es donde está la cosa. Ya quisiera poder hablar algunas palabras hebreas hasta poder aprender todo el idioma hebreo. Me parece loable el deseo de querer aprender el hebreo. Eso me parece loable. Raíces hebreas no se trata de hablar hebreo, se trata de aprender hebreo. Eso es otra cosa diferente, ¿sí? Si queremos nosotros hablar hebreo, entonces tenemos que ser hebreoparlantes. Aprender a comunicarnos en hebreo con las personas que hablan hebreo. Usted quiere aprender a hablar hebreo porque le parece que esa es la lengua Kadosh. Hay quienes tampoco utilizan la palabra santo, no pueden decir lengua santa, sino lengua Kadosh. Bueno, si a usted le parece que la palabra santa está mal, que hay que decir la Shon Kadosh, está bien para usted, pero yo no considero necesario decir la Shon Kadosh cuando yo puedo decir lengua santa, y no hay nada de malo en eso, porque estoy hablando en español, ¿sí? Entonces, si usted considera que el hebreo es la Shon Kadosh o la lengua santa, y usted quiere depurar o purificar su boca de palabras de otros idiomas, tiene entonces que aprender a hablar en hebreo y utilizar ese idioma con los que son hebreoparlantes. Por ejemplo, si usted aquí en Venezuela o en su país va a una tienda judaica donde los dueños son judíos, usted va a ver que entre ellos hablan hebreo, pero cuando lo atienden a usted le hablan en español. Es lógico, ¿no? Porque usted habla español. No tiene sentido que el dueño de la tienda se ponga a hablarle a usted en media palabra o media frase en español y media frase en hebreo, porque usted no le va a entender. Entonces, mi hermano querido, yo no digo estas cosas para ofender a nadie, yo lo que trato es como de hacer reflexionar. Si tienes la idea de que hablar hebreo es entonces una dimensión espiritual superior, tendrías que aprender a hablar el hebreo entonces y sustituir tu idioma por el idioma hebreo, y así entonces habrás logrado ese tan anhelado nivel espiritual que deseas con eso. Pero realmente no es una necesidad. En las escrituras no hay un mandamiento acerca de eso, ni tampoco es una cosa esencial de raíces hebreas. Ahora, estudiar hebreo sí, aprendamos hebreo, aprendamos sobre todo a leer hebreo. A mí me falta mucho, yo debo confesarlo, he sido flojo para aprender a leer hebreo, porque leer las escrituras en hebreo es otro nivel, eso sí es verdad. Leer la escritura en hebreo es otro nivel, se abren los ojos del entendimiento diferente a cuando lees una traducción de la Biblia. Si pudiéramos hablar fluido en hebreo sería maravilloso. Pero, ¿dónde podríamos utilizar ese lenguaje hebreo fluido? ¿En qué contexto? Bueno, ya lo dije hace un momento. Solo frente a hebreoparlantes. O sea, por ejemplo, vamos a viajar a Israel. Si hemos aprendido a hablar en hebreo, maravilloso. Pero no el hebreo bíblico, porque quiero decirles que hay una diferencia en el hebreo bíblico y el hebreo moderno. Entonces, si vamos a aprender a hablar hebreo, tiene que ser el hebreo moderno para ir al Estado de Israel, ¿no? Y allá hablar con las personas israelíes. Y tendríamos entonces que hablar hebreo moderno.
pero a nosotros nos interesa más que todo es aprender hebreo bíblico para que entendamos las escrituras en lenguaje hebreo. Así que bueno, eso era más o menos, y quiero cerrar con un apéndice a estos comentarios con lo siguiente. Dije hace rato que algunos tienen la idea, un concepto religioso de que hay que sustituir palabras como mencioné, días, pan, santo, bueno, muchas otras palabras. Algunos lo basan en las escrituras. Y quiero cerrar con este apéndice de Sofonías 3:9. Si ustedes consideran, mis estimados hermanos y amigos, que podríamos analizar este pasaje de las escrituras de Sofonías capítulo 3, especialmente el versículo 9, si ustedes consideran necesario eso, indíquenmelo en los comentarios de este video y vamos a hacer entonces un comentario bíblico, contextual de este pasaje de Sofonía. ¿Qué dice este versículo puntualmente? Y este versículo es la base que algunos utilizan para decir que hay que eliminarle palabras al español. Dice así: porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje para que todos invoquen a Yahweh por nombre y le sirvan de común acuerdo. Si lo leemos en la versión Reina Valera, en la que está abajo, dice: en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. Fíjense que Reina Valera dice devolveré, mientras que la versión israelita nazarena dice haré. Hay una diferencia entre haré y devolveré, ¿no? Entonces Reina Valera dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre, aquí dice, de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Bien, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Es acaso Sofonías 3:9 la base que nos indica que a las lenguas de las naciones hay que quitarles palabras y sustituirlas por palabras hebreas, lo cual justifica hablar hebrañol? Bueno, en mi entendimiento y cuando estudiamos y analizamos el pasaje de las escrituras, les adelanto de una vez ya que no se trata de eso. Con esto yo me quiero despedir, agradeciendo entonces a ustedes por haber participado de la encuesta con relación al tema del hebrañol. Y vuelvo y repito, si consideran importante que analicemos el capítulo 3 de Sofonías, entonces me lo hacen saber en los comentarios y lo estaremos compartiendo con ustedes. Por lo demás, yo me despido esta noche agradeciendo a todos ustedes por su acompañamiento en este canal. Que descansen. Hasta la próxima. Shalom para todos.